Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Ambientea y a Ecologistas en Acción por organizar año tras año, ya van 8, esta Feria de Ecología de Albacete, que es una actividad fundamental porque además precisamente la provincia de Albacete es referente en producción ecológica y en proyectos ecológicos que funcionan no solo a nivel provincial, sino a nivel regional y nacional, ¿no? Entonces, lo primero, las gracias a Ambientea y a Ecologistas en Acción y a todos los múltiples patrocinadores que apoyan también esta feria. Hoy vamos a hablar de una nueva ley que está en camino, es la ley del ecocidio y es un tema muy importante que involucra a la sociedad mundial. Esto es un tema que involucra a todos los seres humanos y a todos los seres vivos del planeta. Sabemos todos los que estamos aquí cuál es la situación a nivel mundial. Estamos asistiendo a una destrucción masiva de la naturaleza, que es una destrucción totalmente permitida, ¿no? Porque no existe ninguna ley que diga que esto es ilegal. Yo, muchos de los que estáis aquí me conocéis, yo tengo una trayectoria de defensa del medio ambiente, de la naturaleza, de todos los seres vivos muy larga, de muchos años, desde el activismo. Me ocurrió que hace 6 años conocí a una mujer llamada Polly Higgins, una abogada escocesa, que ella venía con la idea de necesitamos crear una ley para proteger al planeta. No podemos seguir consintiendo lo que está pasando, ¿no? Y cuando yo escuché a Polly Higgins me di cuenta de que efectivamente, digamos que hay una guerra abierta no declarada contra la vida del planeta que ha creado nuestra civilización y digamos que estamos ganando muchas batallas, estamos consiguiendo muchos logros, estamos consiguiendo leyes que prohíben parte de los compuestos orgánicos persistentes. Tenemos una ley que ha establecido la moratoria de ballenas. Ganamos batallas, pero lo que es la guerra en sí la estamos perdiendo. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna ley que diga que es ilegal causarle un grave daño al planeta. Todo lo que no es ilegal es legal, de facto. Entonces, ya digo, Polly Higgins a mí me cambió totalmente la vida. Desde ese momento tuve claro que aquí nos tenemos que unir todos para conseguir esta ley, porque ya digo, es una cuestión de todos nosotros. Y quiero traer un tema aquí, que es el tema de cómo la ley ayuda a cambiar conciencias y cómo las conciencias ayudan a cambiar la ley. Lo que está muy claro es que conciencia y ley van de la mano, están entrelazadas. Os pongo un ejemplo de cómo la movilización ciudadana mundial consiguió crear una ley para que se dejara de matar a las ballenas. Gracias a esta ley, en la actualidad tenemos ballenas vivas. Si no se hubiera creado esta ley, no existiría ya ninguna, porque ya se estaban llevando a varias especies a la extinción. Y esta ley esta moratoria se consiguió gracias a la presión mundial. Todos los países del mundo que cazaban ballenas, la gente salió a la calle a protestar y a pedir que se dejara de matar. Este es un ejemplo de cómo la movilización social consigue la ley. Os voy a poner un ejemplo en sentido contrario. Es cómo la ley cambia las conciencias. Y lo voy a poner con un caso que afecta mucho a este país, porque fue muy difícil conseguirlo en este país, que es la ley del tabaco. Antes de salir la ley del tabaco, cuando ya se estaba aproximando todos los restaurantes, los bares de copas, y toda la sociedad estaba, no, eso no es posible, pues que, ¿cómo va a ser posible que estemos bailando en un pub y que no estemos fumando? No estemos de fiesta y que no estemos fumando, eso es imposible, nos vamos a arruinar, la gente va a dejar de ir a nuestros negocios, ¿no? Os recuerdo que se estaba permitido fumar en los centros de educación. Yo tengo el ejemplo de un profesor que daba sus clases y se fumaba medio paquete en 1 hora. En los medios de transporte, y ya
el sumum era en los hospitales. Tenías al médico diciéndote tienes que dejar de fumar porque tienes los pulmones muy dañados y te estaba echando el humo en la cara. Esto es real. ¿Qué pasó? Hubo mucha oposición, tanta que hubo que hacerlo poco a poco, y en los restaurantes la mitad se podía fumar, la otra mitad no, en los autobuses, en la parte de atrás sí, la de delante no. O sea, estas cosas que nos parecen surrealistas, ¿no? Entonces se consiguió, llegó la ley. Ahora miramos hacia atrás, pero no ahora que han pasado muchos años. Un año después mirábamos hacia atrás y la pregunta era, ¿cómo era posible que hubiéramos permitido esto? Pues esto es lo que tenemos que conseguir con el tema de la destrucción masiva de la naturaleza. Tenemos que llegar a un punto en que miremos para atrás y digamos, ¿cómo fue posible que durante décadas se estuviera permitiendo el destruir ecosistemas enteros, el dañar las bases de la vida planetaria? ¿Cómo era posible? Para llegar ahí necesitamos la ley. ¿Qué es el ecocidio? Porque es una palabra que ha entrado en la narrativa mundial muy recientemente, aunque la palabra tiene en sí 51 años. La primera vez que se utilizó en público fue en la cumbre de Estocolmo de 1972, en la que ya se dijo, Olof Palme, los jóvenes no lo sabréis quién es, los más mayores todos sí. Olof Palme era el primer ministro de Suecia que fue asesinado, era pacifista, antinuclear, ecologista y fue asesinado. Pues Olof Palme se refirió al ecocidio y dio el ejemplo de la gente naranja en la guerra de Vietnam, el uso de la gente naranja lo que había provocado en destrucción de las selvas vietnamitas y de la vida vietnamita y de vidas humanas, que siguen naciendo niños deformes en Vietnam. Entonces, ya digo, es una palabra que tiene muchos años, pero que se ha introducido en el vocabulario mundial. ¿Qué es ecocidio? Viene de eco, de oikos, la palabra griega que significa casa, cidio, que viene del latín, cidere, matar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo nuestra civilización? Estamos matando nuestra casa. ¿Es eso inteligente? No. Así que vamos a ser inteligentes, vamos a poner la lógica, vamos a ser ecológicos, vamos a poner la lógica para proteger a oikos, a nuestra casa. Ecocidio literalmente es el crimen de ecocidio, o sea, cometer un ecocidio es causar un grave daño extenso o duradero a la naturaleza, a los ecosistemas, para que lo tengáis bien claro lo que significa ecocidio. Entonces, esta mujer de la que os he hablado, llamada Polly Higgins, ella comenzó un movimiento mundial llamado Stop Ecocidio para conseguir convertir el ecocidio en el quinto crimen universal. Hay una corte internacional, la Corte Penal Internacional, que fue creada para juzgar los crímenes más execrables que se pueden cometer. Estoy hablando de los crímenes contra la paz y la seguridad mundiales, que son el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Se añadió un cuarto crimen, que es el crimen de agresión, y lo que queremos es que el ecocidio figure, tenga su lugar, ocupe su lugar jurídica y éticamente con los peores crímenes que se pueden cometer, porque lo es. Cuando se comete un ecocidio se está atacando a las bases de la vida planetaria. Vivimos en un solo planeta, aquí está todo unido. Lo que ocurre en América Latina importa en Europa, lo que hacemos en Europa importa en Asia, lo que hacen en Asia importa en África. Tenemos un solo planeta y aquí no hay fronteras. Entonces, Polly Higgins decidió convertirse en abogada de la tierra, crear esta ley, que empezó el movimiento. ¿Qué hacemos en Stop Ecocidio? Pues hablamos con todos los sectores de la sociedad para que se unan. Y sobre todo estamos a nivel diplomático y jurídico, porque tenemos que crear una ley que no existe en un órgano que es la Corte Penal Internacional. En ese órgano, ¿quiénes están? 124 estados, entre ellos España. Son los estados miembros de la Corte Penal Internacional los que tienen que crear esta ley. Entonces, hablamos a nivel diplomático con políticos, diputados, embajadores, juristas, también para el tema de la ley, pero también necesitamos a la sociedad.
porque sin cambiar nosotros y sin pedirlo no vamos a conseguir esta ley. Y esta ley sin nosotros tampoco va a llegar muy lejos. Entonces, nos movemos tenemos redes con distintos estratos de la sociedad, tenemos redes de jóvenes, redes de juristas, FES por la ley del ecocidio, horticultura, agricultura y ganadería, y entre estas redes tenemos empresas y finanzas por la ley del ecocidio. Este es un sector social fundamental, porque son las actividades económicas las que están causando mayormente esta destrucción masiva de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que ya tenemos muchas empresas que están en ello, que tenemos muchas empresas que ya han comenzado a recorrer este camino, y finanzas, que han comenzado ya a recorrer este camino de realizar una actividad empresarial y financiera en armonía con la naturaleza, que es la meta final a la que tenemos que llegar y a la que tenemos que apuntar. Esto es como la introducción. ¿Alguien tiene alguna duda? Queremos hacer esto un poco participativo, pero con límite, porque es peligroso. Tenemos poquito tiempo, hay cosas muy importantes que hablar, pero queremos que sea participativo. De todo lo que yo he dicho, ¿alguien tiene alguna pregunta? Toda la información, todo lo que he dicho está en la página web stopecocidio.org, es bien fácil. ¿No hay ninguna pregunta? Pues muy bien. Pues entonces, en la página web, en la página de empresas, tenemos una carta de empresas y finanzas por la ley del ecocidio, y lo que hacemos es pedir a empresas que firmen la carta y que se unan a nosotros, ¿no? Tenemos también para organizaciones un manifiesto, para todo el mundo bienvenido. Entonces, como es un tema muy, muy, muy importante y que nos va la vida en ello, literalmente, pues hemos organizado esta mesa redonda en la que tenemos, aquí tengo conmigo a representantes del sector financiero y del sector empresarial sostenible en nuestra ciudad-provincia. Voy a empezar, voy a presentar brevemente, voy a decir quién es cada uno, y cada uno se presenta, y luego vamos a pasar a la mesa redonda, ¿vale? Entonces, empiezo por aquí. Aquí tenemos a Yago Vázquez. Preséntate tú, ¿qué es lo que haces, Yago? ¿A qué te dedicas? Muy buenos días, y también reitero las gracias a toda la organización. Bueno, yo soy Yago Vázquez, soy director de sostenibilidad en Ideas Medioambientales. Es una consultora de medio ambiente que tiene 25 años. Estamos aquí en Albacete, pero bueno, ya tenemos un ámbito geográfico bastante amplio, repartidos por toda España. Ya somos 200 compañeros. Algunos de ellos están aquí hoy en la feria representados, o sea que también habla un poco de nuestro ADN, de nuestros valores, ¿no? Porque es algo que llevamos un poco en nuestra forma de ser, ¿no? Y tenemos claros activistas en el ámbito ecológico. Pero bueno, así a grandes rasgos y sin no aburrir demasiado, es un área de biodiversidad, son más de 100 personas dedicadas a inventariar la fauna y la flora de nuestro país, un área de evaluación, que nos encargamos muy especialmente de evaluar proyectos renovables. Ya sabéis que ahora hay un gran boom de proyectos renovables y nuestra empresa también ha crecido un poco asociado al sector. Luego un departamento de arqueología, una de las plantillas de arqueólogos más importantes también de nuestro país. Mi área, la de sostenibilidad, en la cual no solo hacemos estudios de impacto ambiental, sino que también nos dedicamos a hacer estudios socioeconómicos, huella de carbono, y también trabajamos con muchas otras empresas, que ya no es solo la perspectiva que podemos tener de nuestra propia empresa, sino en nuestro contacto con muchos de nuestros clientes, pues también aprendes, ¿no? Tomas un poco el pulso, ¿no? de cómo está, y ves también un poco los cambios, etcétera. Pero bueno, básicamente nuestra actividad principal sería esta, un poco analizar todos los impactos ambientales de nuevos proyectos, que yo creo que eso es algo interesante, pero no suficiente, porque a veces podemos hacer un análisis muy pormenorizado, ¿no? de un proyecto, pero es que luego ese proyecto está mucho tiempo, puede tener impactos muy importantes. Entonces es una primera oportunidad, ¿no? de analizar
pues esos posibles efectos negativos que cualquier proyecto tiene. Sí, eso hay que tratar de medirlo, objetivizarlo, pero evidentemente, y ya enlazo un poco con la siguiente intervención, también es muy importante que haya eso, ¿no? Un marco regulatorio que lo que haga es que se cumplan, ¿no? Esas buenas intenciones y que garanticemos de que no haya esos daños sobre el medio ambiente. Aquí tengo a mi derecha también a Daniela Azaña, que va a contarnos qué es lo que hace. Buenas, pues yo vengo de la Asociación Llanero Solidario, también encantado de poder participar en esta mesa y también en la feria. ¿Vale? Que doy la enhorabuena a la organización por conseguir sacarla adelante, que durante los 2 últimos años no han podido ser por falta de apoyos y esa falta de apoyos también dice mucho del trabajo que nos queda por hacer. ¿Vale? O sea, que una ciudad como Albacete no tenga un espacio como este permanente todos los años dice mucho. Bueno, Llaneros Solidarios somos una asociación más jovencita, que vamos a cumplir ahora 10 años, y nosotros trabajamos desarrollando proyectos de inserción sociolaboral vinculados a actividades que tengan un impacto positivo sobre nuestro medio ambiente o sobre nuestras zonas rurales. Al final lo que queremos en nuestra asociación es acompañar a esas personas que están en situación de vulnerabilidad y hacerlo acompañándonos de actividades que tengan impacto positivo, como podría ser la agricultura ecológica, como fue en su momento la comercialización de celulosa reciclada a partir de residuos, o otras actividades que por lo menos tengan un impacto neutro, ¿vale? Que no vayan en ningún sentido. Y bueno, pues lo que también estamos haciendo es poner en marcha empresas de inserción. La empresa de inserción es una empresa normalizada, que funciona, o sea, se trabaja en el mercado estándar con todo el resto, pero tiene unas bases diferentes. Es una entidad sin ánimo de lucro y sus trabajadores, su plantilla, son personas vulnerables que nos derivan los servicios sociales. Bueno, pues lo que queremos es que la economía, el desarrollo que tenemos que tener en nuestra sociedad, bueno, pues al final favorezca la inclusión de todas estas personas que de una u otra manera las estamos dejando un poco apartadas, porque bueno, pues tienen mucho valor para nuestra sociedad, y hacerlo mediante el desarrollo de actividades que supongan un cambio de paradigma en el desarrollo económico. Yo creo que a la hora de crear empresas nuevas, debemos de ser muy conscientes de toda nuestra historia, y toda nuestra historia lo que nos dice es que no deberíamos de volver a repetir los mismos errores y bueno, pues basarnos en un modelo económico que permita a las generaciones futuras y permita la conservación y la mejora de nuestro medio ambiente. Y eso se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer y es una realidad, hay muchas empresas que lo están haciendo. Lo cierto es que también hay muchas otras que no, que siguen viviendo de esa destrucción del medio ambiente. Entonces, por eso, en ese sentido, muy bien que esté esta estrategia de poner en marcha la ley contra el ecocidio, porque bueno, pues al final es manejarnos con sus mismas reglas. ¿Qué queréis? Una ley que diga que talar este bosque es ilegal, bueno, pues existe, ¿vale? Entonces, en ese sentido lo veo muy interesante. Gracias. Daniel, aquí a mi izquierda tengo a José Antonio, que es gerente del Rincón del Segura. Hola, buenos días. Pues nada, gracias también por organizar esto, porque nosotros como empresa, digamos, dedicada a la agricultura ecológica, a la elaboración ecológica, pues llevamos muchos años, pero nos falta quizá mucho de relaciones públicas, porque no somos muy difusores, somos poco de cara al público, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, soy uno de los socios de los que empezamos. Nosotros nos legalizamos en el 92, pero como grupo empezamos en los años 84, 86, así como grupo muy diverso, basado era una comunidad en la línea de la no violencia gandiana, y bueno, a partir de ahí pues surgimos varios grupos. O sea, cuando la idea de ser tan grande decidimos seguir por caminos separados, pues por ejemplo los del cantero de Letur, que son vecinos allí nuestros de Letur, pues ellos fuimos compañeros de inicios, ¿no?
Y nosotros en principio empezamos 3 compañeros de allí de la Longuera. Pretendíamos simplemente seguir en esa línea de no violencia y buscar una agricultura no agresiva con el planeta, con la planeta, y una forma de elaboración de productos que también cuidara un poco la salud de las personas que lo consumían, ¿no? Y así empezamos, fuimos yendo a ferias así alternativas, organizadas, parecidas a esta, organizadas también por los mismos artesanos, y allí vendíamos nuestros productos. Llevábamos pan, llevábamos queso, al principio también hacíamos algo de queso, porque teníamos cabras y tal. Bueno, que mi mujer que está ahí también era una de las que iba conmigo, entendíamos un poco. Ella también fue una de las que empezó también, ahora no está ya tanto en la empresa, pero sí también fue una de las pioneras. Y bueno, pues Teresa es la que está ahí, sí. Hola, mucho gusto. Y nada, pues a partir de ahí, pues en el año 90, después de ir a ferias, pues digamos que los mismos clientes nos dijeron, oye, ¿por qué no nos vendéis también semanalmente algunas tiendas de dietética, tal? Bueno, pues a partir de ahí nos legalizamos, porque claro, para vender en tiendas había que legalizarse, en el 92, y la demanda, y ahí empezamos en una pequeña panadería que había abandonada, allí en la Alya de Villares, y bueno, pues ahí seguimos tratando de mantener estos objetivos, y fue la demanda de los consumidores la que nos hizo crecer. Fuimos creciendo, adaptándonos un poco a esa demanda que buscaba ese tipo de productos respetuosos con la naturaleza y también respetuosos con el medio ambiente. Respetuosos con la naturaleza en el sentido de que no echar abonos químicos, de, bueno, seguirla un poco. Al principio era la normativa del CRAE, luego ya fue la normativa europea, en esa línea, tanto a la hora de cultivar como a la hora de elaborar. Para elaborar productos ecológicos hay muchas dificultades, es decir, mucho más fácil echar cualquier producto que te... Eso lo hablamos ahora. Sí, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa línea seguimos y es lo que ahora somos, trabajando allí 36 personas y seguimos un poco en esa línea, tratando de mantener esa línea y eso. Nada. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que el Rincón del Seguro es referente porque ellos empezaron cuando nadie pensaba en esto. Ahora mismo sí que hay mucha gente pensando en hacer cosas ecológicas, productos ecológicos, sostenibles, etcétera, pero en los años 80... Así que son pioneros no solo en Albacete, son pioneros a nivel nacional. Pues por último tenemos aquí con nosotros a Beatriz Fajardo, ella es directora de la oficina de Triodos Bank a nivel regional y va a contarnos un poquito qué hace Triodos como entidad bancaria, ¿no? Sí, bueno, buenos días a todos y a todas y bueno, me reitero en las gracias a la organización y a Maite por invitarme a participar en esta mesa redonda que la verdad creo que es bastante interesante. Entonces, bueno, yo presento así para hacer algo general lo que es Triodos Bank, para quien no lo conozca. Triodos Bank es un banco europeo independiente cuyo germen se remonta a 1968, o sea que estamos hablando de hace ya la friolera de 56 años. Surge en un contexto en el que a nivel social, pues lo que comentabas tú antes, Maite, la guerra de Vietnam, un contexto social, la primavera del 68, o sea, hay una demanda en la sociedad hacia un modelo económico y social diferente. Entonces, 4 personas que provenían del mundo jurídico y financiero se dan cuenta que realmente es necesario otro modelo económico, otra forma de hacer las cosas, si realmente lo que se pretende es otro tipo de sociedad. Lo que es como banco surge ya en 1980 en Holanda y realmente lo que uno de los lemas es cambiar las finanzas para financiar el cambio. Al fin y al cabo lo que estamos hablando es estamos hablando de una herramienta como puede ser la ley del ecocidio, pero es que herramienta ahora mismo más poderosa o más influyente que hacia dónde dirigimos nuestro dinero, o sea, qué es lo que hacemos con el dinero, pues ahora mismo no lo hay a nivel empresarial, a nivel de decisiones personales. Antes justo de la charla estábamos comentando realmente que todos de alguna manera nos posicionamos en qué tipo de sociedad y qué tipo de economía queremos, en cómo utilizamos nuestro dinero. Entonces, para Triodos todo el tema hablamos de hace 44 años,
el dirigir el dinero hacia proyectos e iniciativas que fomentan un tipo de sociedad, pues va también en el ADN. Lo que se pretende desde Triodos es fomentar esos proyectos e iniciativas que propician una sociedad pues más justa, más sostenible y más ética. Nada más y nada menos, que parece que se dice así y tal, pero es un objetivo bastante ambicioso. Entonces, con respecto a la ley del ecocidio, bueno, ahora profundizaremos más, pero siempre se ha posicionado, siempre ha habido líneas rojas en Triodos con respecto a lo que sí que se financia y lo que no, fundamentalmente lo que no, pero últimamente sí que se ha dado un paso más activo a la hora, pues, por ejemplo, con el tema de la descarbonización y con todo el tema del medio ambiente, en el que ya ahora después profundizaremos, pero bueno, porque más o menos en rasgos generales supierais el modelo de Triodos y cuál es su postura con respecto al tema que nos ocupa. Bueno, pues muchas gracias a todos. Antes de comenzar la mesa redonda para hablar distintos temas, me gustaría recordar la diferencia que hay entre una ley civil y una ley penal, porque creo que esto es fundamental. Sí que existen muchos delitos, o sea, muchos países que cuentan con el delito ambiental, me dicen. ¿Y para qué vamos a crear un delito más si los delitos ambientales ya existen? Bueno, pues porque obviamente estas leyes que tenemos ahora mismo no están funcionando. Es cierto que tenemos que hacer que funcionen las leyes, eso es fundamental. Pero es que además no existe ninguna ley que diga que causarle un grave daño extenso, duradero, está prohibido. Eso no existe, no está recogido en el Código Penal español, por ejemplo. Lo que es el ecocidio es un nivel de delito superior. Es como tenemos el asesinato, si tú matas a una persona, te acusan de asesinato, te juzgan, vas a la cárcel, etcétera, pero luego tenemos el genocidio, que está por encima. Esto es lo mismo. Tú puedes causar un daño al medio ambiente, pues aquí, que de repente uno dice, voy a talar 4 árboles, y llega uno y dice, aquí no puedes talar 4 árboles. Eso es un delito. Pero el ecocidio sería arrasar con todo, por ejemplo, ¿no? Es un nivel superior. Estamos hablando de los daños más graves, ¿no? De la destrucción más grave de la naturaleza. ¿Y qué es lo que hace esto? Cuando ya hay una secuencia de empresas que se les ha denunciado, se les ha llevado a los tribunales y ha habido juicios y se les ha condenado. ¿Pero a qué se les ha condenado? A pagar multas. ¿Ha servido eso para detener el daño? No. Os pongo el ejemplo, ¿os acordáis del accidente en la plataforma petrolífera en el Golfo de México, la Deepwater Horizon, que causó la mayor devastación por un derrame de petróleo? Llegó hasta Estados Unidos, entonces los ciudadanos de Estados Unidos demandaron a la British Petroleum, a BP, que era la dueña de la plataforma. Se les condenó a pagar la mayor multa que jamás se ha pagado por causar un daño ambiental. Estoy hablando de miles de millones de dólares. ¿Qué supuso eso para la BP? Supuso que el año del accidente bajaron sus acciones, bajó de valor. Tuvo que desembolsar el dinero para compensar a todos los damnificados que vivían de la costa, ¿no? Y al año siguiente volvieron a subir las acciones, la BP siguió actuando como de costumbre. Hemos llegado a la situación tan alucinante, tan surrealista, como que las grandes corporaciones incluyen en sus presupuestos, cuando van a iniciar una actividad empresarial que puede llegar a causar un grave daño a la naturaleza, incluyen en el presupuesto la multa que van a pagar. O sea, imaginaros cómo estamos. ¿A qué nos ha llevado lo de quien contamina paga? Pues a nada. ¿Qué tenemos que conseguir? El siguiente escalón. Vamos a subirlo, estamos en ello. Quien contamina paga y va a la cárcel. Estamos hablando de que las personas que ostentan los altos cargos, que son los altos cargos, los que ostentan los puestos en donde se toman las decisiones de alto nivel, esas personas, como son las que toman las decisiones que pueden llevar a cometer un ecocidio,
esas personas son las que se van a sentar en el banquillo de acusados. Estamos hablando de directores ejecutivos de empresas, estamos hablando de miembros de gobierno, de administración que dan estos permisos que son ilegales o son... aunque cumplan con la legalidad, el daño causado supera con mucho el objetivo económico. Estamos hablando de las compañías, de los bancos que que dan el dinero para que se cometa un ecocidio, porque claro, si inviertes en eso, eres partícipe, lo consigues que se realice esta actividad. Estamos hablando de sentar en el banquillo a todas las personas de responsabilidad. Pero no es el escalón final, no es el objetivo final. ¿A dónde tenemos que llegar como humanidad? No quien contamina paga, no quien contamina paga y va a la cárcel, no. Quien contamina, no contamina. Se acabó. Ya está bien, tenemos que cambiar la relación que los seres humanos tenemos con el planeta, que nos pare, que nos da la vida, nos permite que estemos vivos, ¿eh? Tenemos que cambiar esta relación. Y ahí es hacia donde vamos. Pero claro, tenemos que ir poco a poco. El siguiente paso es la ley del ecocidio. Y centrándonos en cómo está ahora mismo la situación y por qué es tan importante contar con esta ley, cómo va a respaldar la actividad empresarial, pues tenemos que ponernos en la mesa de juego, ¿no? Cómo está la situación con respecto a la igualdad de competencia cuando tú vas a crear una empresa que es protectora del medio ambiente, ¿qué es lo que te encuentras? Es hablar de la desigualdad de condiciones en esta. Y yo creo que aquí, como tenemos a varias personas que se han encontrado con este problema, pues yo abro aquí este melón, ¿no? Y paso el micrófono a quien quiera de vosotros comentar este tema de la igualdad de condiciones de competencia. Yo puedo comentar los problemas que nosotros tenemos de desigualdad de condiciones. Por ejemplo, a la hora de cultivar, es decir, tienes que cultivar de forma que no sea respetuoso con la naturaleza, pero si el vecino que está al lado él contamina, es decir, si él contamina no hay problema, es decir, que él puede contaminarte, es decir, y el responsable, él no es responsable. Sin embargo, nosotros, si cultivamos un producto y luego, pensando que no le hemos echado nada, eso es ecológico, y resulta que el vecino te ha contaminado, tú tienes que retirar y pagar las consecuencias de haber metido un producto que crees que es ecológico porque lo habías hecho con esas condiciones y no es. O sea, esa es una de ellas. Luego, a la hora también por ejemplo, a la hora de elaborar productos, por lo mismo. Es decir, normalmente pues para defenderte de las plagas, para crear un producto que sea sano y bueno, pues también están limitados la cantidad de conservantes, colorantes, etcétera. Prácticamente no se echa nada de eso. O se echan algunos que sean naturales, pero muy pocos hoy día, ¿no? Cada vez también digamos que la investigación a nivel de añadir tanto abonos se va desarrollando y hay más productos ya que se pueden utilizar en agricultura ecológica porque son naturales y no contaminan. Pero tienes ese hándicap de que tú, por ejemplo, cuidas la salud claro, los productos que comen, todos los convencionales, tienen sus residuos. Está permitido por la ley de sanidad que tenga un tanto. Es decir, si tiene un tanto, nos consideran que no tiene. Pero claro, tú tomas un poquito de aquí, otro poquito de allá, otro poquito de acá. Si tú enfermas, ¿quién lo paga? La Seguridad Social. No lo paga nadie más. Sin embargo, el ecológico pues procura evitar esas cosas que cuidan mejor la salud. Entonces ahí estamos en desventajas tanto a la hora de elaborar como a la hora de cultivar. Es uno de los que quizá haya más cosas que otros compañeros puedan completar. Sí, se queda a muchos niveles. Sí. Nosotros, por ejemplo, en Llanero Solidario empezamos con la actividad de venta de celulosa reciclada. Esa celulosa estaba hecha a partir del reciclaje de productos residuos de tetrabric, un residuo que tampoco nos gusta, que lleva implícita la mezcla de aluminio, plástico y papel. Pero bueno, al final era aprovechar un residuo que de otra manera, o sea, la alternativa a eso era, en la mayoría de los casos, la incineración. Y creo que tenemos aquí
gente que lo puede acreditar, que tiene muy difícil reciclaje y aprovechamiento. Entonces, bueno, pues poner en el mercado este producto al final sale más caro que talar, talar árboles y procesarlos y convertir papel blanco, al final también por una economía de escala, porque solo son unos cuantos capaces de poder fabricar, hacer ese proceso de reciclaje y aún no está desarrollado industrialmente. Entonces, bueno, pues es muy difícil introducir al final el aspecto económico. Determina muchas de nuestras decisiones como consumidores. Entonces es muy difícil introducirse en el mercado en ese sentido. Creo que es algo que debería de estar promocionado en el sentido contrario. Es decir, cualquier producto que lo que ayuda es a evitar una contaminación que hemos producido, que ojalá y no existiera Tetrabric, pero existe y lo estamos aprovechando todos, ¿vale? Pero bueno, ya que está, bueno, por lo menos favorecer que ese reciclaje llegue más fácilmente y más económicamente a los ciudadanos. O sea, sería interesante. Yo creo que a día de hoy todo lo que es hacer buenas prácticas a favor del medio ambiente sí mejora tu competitividad, pero a veces no es muy tangible. Nosotros en primera persona podría hablar de algún ejemplo, ¿no? De cosas que hacemos desde la responsabilidad social corporativa porque nos la creemos, pero realmente al final es como un coste, es decir, no vemos un retorno claro, ni es nuestra voluntad que lo haya, ¿no? Y creo que tiene que haber mecanismos en este sentido, porque ya sobre todo hablando de clientes que se acercan a nosotros, que ves claramente que van más allá del mero cumplimiento normativo y que realmente tienen la voluntad, ¿no? de tener un compromiso, ¿no? Y no está claro el retorno. Aquí hay muchas vías. Una es nosotros como consumidores, ya has hablado, ¿no? Que creo que es muy importante el que favorezcamos este tipo de proyectos, pero luego está, digamos, el sistema. El sistema también tiene que cambiar y premiar a la gente que lo hace bien. Ahora, por ejemplo, ¿no? De los temas súper candentes, tema del greenwashing, ¿no? Pues hay empresas que efectivamente, ¿no? Publicitan como buenas prácticas cuando sabemos que son las principales responsables, ¿no? de los daños que estamos sufriendo, por ejemplo, en términos de cambio climático, etc. No sé, yo creo que aquí tenemos mucho por andar. Desde luego, yo, a ver, por crear un mínimo de polémica, porque aquí estamos todos súper de acuerdo, pero yo creo que la ley es evidente, es necesaria, yo creo que incluso la gente que no la conoce la apoyaría, es decir, es algo tan básico, ¿no? Es decir, haces un crimen contra el medio ambiente que se pague independientemente de dónde ocurra, es algo que es difícil, ¿no? Que haya cualquier tipo de debate. Es necesario, aquí nosotros gozamos de cierta protección medioambiental, pero desde luego en cuanto sacas un pie de Europa, y aquí ya tenemos la nuestra, ¿no? Porque cuando vemos, por ejemplo, los ejemplos que yo viví muy de cerca, como el Prestige, en el cual no se señalan los verdaderos culpables y está claro que no están funcionando. Todos conocemos el problema de las banderas de conveniencia, ¿no? Todo el articulado de empresas, de manera que al final hay un daño y pagamos los de siempre, en vez de los que realmente se están lucrando del negocio, en este caso de los combustibles fósiles. Pero yo voy un poquito más allá, porque a veces tenemos leyes, pero aún no vemos esa protección, ¿no? Antes, por ejemplo, hablábamos del tema de los nitratos, un problema medioambiental gravísimo aquí en Castilla-La Mancha. Tenemos una ley. De hecho, tenemos nuevas leyes, ¿no? Cada poco salen, ¿no? de cómo tratar de paliar ese problema, pero el problema sigue ahí. Seguimos teniendo unos índices altísimos de nitratos, por lo tanto, ya no solo la ley, sino también su aplicación, ¿no? Porque incluso en los propios delitos ya tipificados vemos cierta impunidad en algunos casos, ¿no? Sigue habiendo crímenes de guerra, estamos viendo lo de Palestina, y ahí está la Corte Penal Internacional, y no evita que siga ocurriendo, ¿no? la masacre que estamos viendo en Gaza. Pero está clarísimo que si no existe la ley ya hay un desamparo absoluto. Por lo tanto, el primer paso
yo creo que debe ser que se reconozca ese ecocidio a nivel internacional, y luego nosotros a nivel sociedad o a nivel de cada uno en nuestra empresa o en nuestro ámbito debemos de hacer no solo que se cumpla, que se establezca esa ley, ese delito, sino que además el conseguir que se pueda cumplir de forma, porque al final tendrá un efecto disuasorio muy claro. Si nosotros conseguimos que haya un ejemplo, ¿no?, ejemplificante, ¿no?, de alguien que hace un delito, un ecocidio, y es culpado por la vía penal, ¿no?, ya no la sanción, que evidentemente la sanción no les duele, que eso no tiene una repercusión mínima en mi modelo de negocio, sino un delito penal que yo como persona puedo ser, ¿no?, puedo ir a la cárcel por mis acciones. Yo creo que eso sí que puede tener un efecto muy interesante, ¿no?, una cadena que puede ser muy positiva para todos en conjunto. Le paso el micrófono a Bea y tomo... sí, no, Bea, para... Si no, por terminar un poco el punto de... ¿O alguien quiere intervenir? Tengo una pregunta con respecto justo a la ley del ecocidio. Y, por ejemplo, en el caso del accidente de la petrolera del Golfo de México, en plan, claro que pues tiene mucha coherencia el hecho de que ahora sea una paga penal que tengan que hacer, pero también como contempla algún tipo de reparación a largo plazo, porque realmente, bueno, pues esa persona va a la cárcel, pero entonces la empresa tendría algún tipo de reparación para minimizar el daño que ya ha provocado, que es irreparable y que hasta el día de hoy todavía me parece que sigue liqueando petróleo, y pues que han desaparecido muchísimas especies y tipos de corales, pero entonces también hay algún tipo de reparación a largo plazo para ayudar con eso. Es lo que debería de ser, ¿no? Realmente cuando se paga dinero, ese dinero debe de servir para la restauración y para la regeneración. Ahora mismo también en el nivel que estamos de ecosistemas destruidos, no basta con poner dinero y evitar que se hagan nuevos, es que hay que regenerar. Tenemos que ponernos a regenerar el planeta. Entonces, en el caso que ha habido un accidente muy grave, se debería de destinar todo el dinero no a compensar a los que han tenido, no solo a compensar a los que han tenido un daño económico directo, por ejemplo, los pescadores o los que vivían del turismo y tienen ahora todas las playas llenas de chapapote en Florida. No, habría que destinar una parte muy grande de ese dinero a regenerar. Eso es fundamental. La regeneración es fundamental, es un punto fundamental. Yo ya que tengo el micrófono y luego se lo paso a ella. Hay dos cosas de las que hemos hablado que son súper importantes. Una de ellas es que cuando se habla de lo que cuando una empresa se plantea cuánto le va a costar iniciar una actividad, no pone dentro de eso el coste ambiental. Y eso es fundamental. Hay que introducir cómo va a afectar al medio ambiente en todos los presupuestos que se hagan de actividad económica, en todos, que ahora mismo no está. Y luego la otra cosa es el coste a nuestra salud, que lo ha sacado él. Porque claro, aquí, tal y como está hecha la ley, se permite que haya cierta cantidad de venenos, de agrotóxicos, por ejemplo, cierta cantidad de glifosato, cierta cantidad de nitratos, cierta cantidad... Claro, dices, no, bueno, si es esta cantidad sola y si es una vez, pues no nos afecta a la salud. Es que esto no es cierto. Nos estamos tomando todos los días, los 365 días al año, y encima es un cóctel de sustancias químicas, que no estamos hablando de los efectos que puede hacer el glifosato, que ya te ponen los pelos de punta. No, es que estamos hablando del glifosato, del nitrato, del aire que respiramos, que tiene contaminación y nos estamos tragando partículas que nos dañan los pulmones. Quiero decir, es que es un cóctel molotov el que nos estamos asumiendo como posible, los conservantes, colorantes, y lo aceptamos como que es lo normal. No, eso de normal no tiene nada y hay que acabar con ello, ¿no? Y vea, ¿cómo está? El tema de la competencia, de igualar la competencia, ¿no?, de igualdad de condiciones para las empresas, aquí la banca, que son los que invierten, son los que tienen una palabra muy importante también, ¿no? Bueno, a mí me gustaría puntualizar como dos vertientes con respecto al tema que hablamos de igualdad de condiciones. Con respecto al tema de entidad financiera, nosotros pensamos que no
no es que no tengamos competencia, pero quizás nos hemos movido siempre de una manera que no lo han hecho el resto de entidades. Entonces no hemos visto ahí que fueran competencia por lo que hacíamos. Sin embargo, de unos años a esta parte, en lo que la etiqueta de ecológico, sostenible, etcétera, vende mucho, con respecto a lo que comentaba Yago del greenwashing, sí que vemos que están entrando de manera un poquito, no voy a decir por la puerta de atrás, pero de manera un poquito tramposa en ese tipo de financiaciones. Entonces, bueno, nosotros siempre hemos evaluado todo este tema de... O sea, estamos en igualdad de condiciones. Al fin y al cabo lo que hacemos es banca pura y dura, es decir, es ver proyectos que sean viables y demás. ¿Qué pasa? Por un lado, podríamos hablar de dos tipos de clientes. Hay clientes a lo mejor en los que sus cuentas de resultados... O sea, cualquier empresa tiene que ser sostenible económicamente para poder tener continuidad, de la misma manera que nos pasa a nosotros. Pero a lo mejor hay empresas que van más justas o que van de otra manera y nuestra responsabilidad también es ver la manera de, si el proyecto merece la pena, de poder apoyar y respaldar. Y luego están el punto de vista de la igualdad de condiciones de las empresas en aquellas que funcionan bien. Y a mí me gustaría hacer una puntualización porque parece que en ocasiones cuando se habla de este tema hay que elegir entre sostenibilidad y tal y rentabilidad. Y no necesariamente. Lo que vemos en banca son muchos proyectos de todo tipo de empresas y demás. Y hay empresas que hacen las cosas tremendamente bien, es decir, son sostenibles, son ecológicos, son rentables, tienen el tema de responsabilidad social, insertan socialmente a personas vulnerables, es decir, es un todo. No, da la impresión un poco, a lo mejor, que es eso, hay que elegir entre rentabilidad y sostenibilidad o hacer las cosas en igualdad de condiciones. Es que se puede hacer todo, es que se pueden hacer las cosas muy bien y además tener una rentabilidad en el tiempo. Y eso lo hemos visto y claro, son las empresas que a nosotros nos encantan, evidentemente, y es de las que siempre queremos estar de ese lado. Y luego con respecto al tema que comentabas ahora del coste, de las empresas medir y demás, una de las cosas que sí que tenemos muy claro en todas nuestras proyectos o propuestas de financiaciones, qué impacto... o sea, en banca siempre se miden dos cosas, uno pues el tema de viabilidad económica, garantías y demás, pero luego hay una tercera pata que para nosotros es fundamental, que es qué impacto va a tener esto en la sociedad. Y hay formas de medirlo, ese coste, ese impacto, hay formas de medirlo y además de exponerlo. Es decir, esta iniciativa genera un impacto de tantas hectáreas de ecológico, tantas toneladas de CO2 evitadas su emisión a la atmósfera. Eso es importante porque ahí sí que a lo mejor puedes hablar de igualdad de condiciones. Ya hay una normativa de la Unión Europea que para 2028 esas empresas tienen que medir de alguna manera, tienen que informar de cuál es ese impacto en términos de descarbonización. Nosotros es verdad que estamos ya trabajando en eso porque nuestro compromiso personal como entidad es ser cero netos en emisiones en 2035. Entonces es un trabajo ingente porque todos nuestros clientes nos tienen que relatar cuál es su emisión, eso en términos de descarbonización. Luego también pues a nivel social, a nivel ético, a todos los niveles. Y antes de pasar a otro tema, también quiero puntualizar lo que has dicho sobre la Corte Penal Internacional y Gaza, porque esto es muy importante. Una de las cosas que se dice es que las leyes, o sea, que estos tribunales para qué sirven si no se juzgan las cosas, o cómo va a afectar a una empresa que cometa un ecocidio. Supongamos que ya tenemos el ecocidio como quinto crimen universal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si ahora mismo el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha iniciado una causa de investigación a Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué implica esto? Que ahora mismo Netanyahu sí que puede ir a países que no están dentro de la Corte Penal Internacional, pero no puede pisar ningún país que esté dentro de la Corte Penal Internacional, porque en el momento que pise un país dentro de la Corte se le va a detener. Acordaros de Pinochet. Acordaros de Pinochet cuando vino a Londres a hacerse una operación y salió del hospital y llegó a la Interpol y lo detuvo. Eso sentó un precedente único en la historia. Es cierto que luego se le liberó y se fue a Chile, pero Pinochet ya tenía de encima
encima de él el que era un criminal de guerra y había causado un genocidio. Quiero decir que es que el crimen de lesa humanidad, es que esto es muy importante. Para las empresas es fundamental la reputación. Que un alto cargo de una empresa esté acusado de haber cometido un crimen internacional, eso tumba las acciones de la empresa. Y eso es algo que las empresas nunca quieren ver. Entonces, me adelanto también porque hay una pregunta que siempre nos hacen y es ¿y qué pasa si resulta que la empresa es de un país que no forma parte de la Corte Penal Internacional? Que esto es un tema también clave porque, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China y la India no están en la Corte Penal Internacional y dices, joder, es que los que no están son los grandes. Ya, claro, pero es que son las compañías de esos países grandes las que actúan en terceros países que sí que están en la Corte Penal Internacional. Y es en esos países donde se cometen los ecocidios, o se pueden cometer los ecocidios. Con lo cual se acusará a los responsables de ese crimen y esas personas, como acusadas, no van a poder moverse libremente por el planeta. Está afectando a la imagen de la empresa, que hace mucho daño, y está afectando a nivel personal a esas personas que hasta ese momento tienen también su reputación muy alta, como altos cargos, y que eso se viene abajo. Y además les corta la libertad. Entonces, bueno, pues quería aclararlo. Creo que aquí también hemos visto otro de los puntos, que es el tema de la reputación. Y me gustaría pasar a otro tema, que es cómo esta ley internacional puede ayudar a la innovación. Y paso el micrófono a quien quiera hablar de este tema. También está incluido el público, ¿eh? Si alguien tiene algo que decir de lo que se ha dicho, antes de pasar a otro tema, creo que... ¿No? ¿Nadie? Tenemos aquí jóvenes, el punto de vista de los jóvenes es muy importante, así que cuando tengáis dudas o lo que sea, ¿alguien quiere añadir algo? Y en el tema de la innovación... Bueno, yo desde Llaneros Solidarios sí que, y también por mi pasado profesional, bueno, pues siempre hemos estado pensando a ver qué actividades económicas queríamos poner en marcha. Que bueno, pues al final nos dieran algo para comer cada día y que permitieran ese desarrollo social de lo que tenemos alrededor. Entonces yo creo que sí que los ciudadanos y las personas que estamos en las entidades y en las empresas sí que tenemos que dar un cambio de paradigma, y ojalá y esta ley del ecocidio llegue pronto, para, bueno, pues al final poner en marcha esas actividades económicas que vayan que estén remando en el buen sentido. O sea, lo que no tiene sentido es que este hombre tenga que justificar por qué está cultivando en ecológico y que está cumpliendo a rajatabla todo lo que está haciendo, pero el del terreno de al lado no, cuando debería ser al contrario. O sea, tú, ¿por qué razón te estás permitiendo el lujo de contaminar el suelo? ¿Vale? Entonces yo creo que hay que darle, debemos de dar un cambio en ese sentido. Y bueno, pues yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es reforzar y volver a hablar del tema de los consumidores. Los consumidores cada día, cuando vamos a la tienda o al supermercado, cuando contratamos a esta o a aquella empresa para que nos suministre la luz o echar la gasolina en el coche, estamos haciendo política y estamos favoreciendo determinados modelos económicos. Entonces, empecemos a cambiar eso, que no es fácil, que no nos lo ponen fácil, ¿vale? Pero empecemos a cambiar eso y cambiaremos al final el modelo económico. Entonces yo creo que sí, hay... No tengo la más mínima duda de que las grandes empresas, si esta ley se pone en marcha, van a ser capaces de adaptarse, porque el dinero, o sea, lo que son es muy listos y tienen esa capacidad de adaptación. O sea, Iberdrola siguen vendiendo que son los más verdes del mundo, ¿vale? Y buscarán la manera de poder hacerlo. Entonces, bueno, pues tenemos que ir dando esos pasos y sobre todo los consumidores tenemos que asumir la responsabilidad que cada uno tenemos. Yo es que cuando me mencionan el tema de la luz necesito coger el micro. Me voy a cambiar de sombrero un segundo. Tengo que hablar de Som Energia como precisamente una alternativa, que trabajamos con triodos. De hecho es curioso porque nosotros al principio
teníamos tanta capacidad inversora los propios socios que no tirábamos de banca, y nos venía gente de Triodos de la COP57 a deciros, oye, pero nosotros queremos invertir en vuestros proyectos, y es que no necesitamos. Luego vino, bueno, una serie de cambios regulatorios que sí que, y ahora ya tenemos esa necesidad de inversión y ya nos hemos apoyado. Pero la economía social y solidaria, del cual aquí tenemos claros ejemplos, muestran que la alternativa no hay que inventársela, ¿no? Que sí que en innovación está claro que tenemos mucho por recorrer, y yo creo que esta ley, o en general toda la sostenibilidad, es una oportunidad, precisamente porque ¿cómo objetivizamos esto, ¿no? Yo puedo hablar de Som Energías, puedo aburrir, ¿no?, de lo maravillosos que somos, una entidad sin ánimo de lucro que ha promocionado las renovables de una forma totalmente democrática, participativa, etcétera, etcétera. Pero esto, ¿cómo lo objetivizo, no? Es decir, ¿cómo podemos premiar a los buenos, castigar a los malos? ¿Qué indicadores tomamos? En descarbonización parece claro, pero es que luego, yo que me dedico a ello, no creáis que es tan sencillo. Porque la huella de carbono de una organización, ya digo, yo la calculo la otra, pero ¿cuál es la huella de carbono correcta, ¿no?, para una determinada? ¿Cuál es el parámetro que yo podría decir que es el válido? Aquí medimos, establecemos siempre una reducción, pero al final cualquier actividad humana tiene un impacto. ¿Cuál es el asumible, ¿no? ¿Cuál es ese nivel? Y ahí hay todo un terreno de innovación, yo creo, en la forma de cuantificar todos esos beneficios. Y aquí hablo de mi ámbito, que es el más ambiental, pero en cuanto entramos en el social, empresas de inserción, evidentemente su labor es increíble, pero ¿cómo cuantifico eso? Hay gente que está trabajando que de otra manera está recibiendo ayuda pública, y hay estudios súper interesantes en ese sentido, ¿no?, que muestra cómo la economía local, cómo refuerza toda la economía, pues eso, a nivel de la comunidad, de tu entorno. Pero no es tan fácil, porque además también conocemos malos ejemplos con la misma etiqueta. Empresas que se hacen llamar sostenibles, pero empresas que también se hacen llamar de la economía social y solidaria porque tienen una determinada figura jurídica, pero ni economía social, ni solidaria, ni valores, ni nada parecido. Entonces, esa discriminación que a nivel popular yo creo que podríamos ponernos de acuerdo, pero es todo un reto el poder objetivizarlo y decir tú sí, tú no. Y yo creo que ahí tenemos mucho campo para, efectivamente, para innovación y para establecer el claro camino de que todos tengan claro cuál es el buen camino, ¿no? Porque también os digo una cosa, el greenwashing, soy el primero que lo ataca, pero también hay empresas que ya tienen miedo a comunicar lo que hacen bien, por miedo a que la acusen. Y eso es como o sea, claro, nadie es perfecto. Y claro, yo soy muy autocrítico, entonces digo, yo no voy a decirlo porque, claro, nosotros quemamos un montón de gasoil, tenemos 80 vehículos, y solo aquí he traído el eléctrico, pero no os enseño todos los demás que tienen tubos de escape. Entonces es complicado. Yo creo que aquí hay mucho terreno y mucho por avanzar. No, por abundar un poquito en lo que comentaba Daniel y Yago con respecto al tema de las decisiones que tomamos diariamente, yo creo que todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí, tenemos unas inquietudes bastante similares. Pero sí que es verdad que con el ejemplo que Maite comentabas al principio del tema de las ballenas, yo creo que nos infravaloramos a nivel individual de la capacidad que tenemos para realmente influir. Pensamos que una decisión pequeña, como puede ser lo que decíamos, poner gasolina no sé dónde, o tener una cuenta no sé qué sitio, contratar o comprar los consumibles a Llanero Solidario o el Rincón del Segura, pensamos que con esas pequeñas acciones a lo mejor eso no va a incidir o no va a calar en el sistema económico. Pero como tú comentabas, al final la unión de muchas pequeñas decisiones hace las grandes, y a lo que más miedo tienen las multinacionales o donde más realmente les puedes hacer daño en ese sentido, evidentemente a nivel legal y jurídico, pero sobre todo si les tocas el bolsillo. Me refiero, desde el momento que una empresa pueda ver que le puede afectar a su cuenta de resultados determinadas pautas de consumo, pues allá a lo mejor se lo piensan. O sea, a lo mejor no solamente, evidentemente hace falta un marco regulatorio, pero es que a lo mejor
todos a nivel individual sí que se puede ejercer determinada presión. ¿Cómo hacerlo? Me refiero, ¿de dónde parte? Imagino que del tejido social, que es el que se tiene que poner en marcha, pero iniciativas como esta son las que al final potencian que se camine en un... Y hemos visto varios, o sea, como el que tú has puesto y alguno más que hay. Entonces sí que yo creo que tenemos bastante que decir en ese sentido. Bueno, yo también quería comentar que creo que la innovación es fundamental, tanto en la agricultura ecológica como en la elaboración. Es decir, de hecho están apareciendo ya formas de cómo producir abonos naturales, pues del resto de la uva, de los restos de cosechas, de todo eso, ya se están empezando a poner en el mercado. Igual que maquinaria, porque un agricultor pequeño le cuesta a lo mejor mucho conseguir trituradora de broza, trituradora de esto, esparcer los abonos, los estiércoles, porque todo estaba preparado para la química, y el cambio ese pues cuesta, pero se empieza ya a producir. Y no digamos en la elaboración ecológica, o sea, la elaboración pues utiliza conservantes, colorantes, que si es 300, bueno, un montón de conservantes. Ahora empiezan a aparecer ya formas de conservar, que si al vacío, se está experimentando y probando, entonces eso todo influye en que ya hay una demanda mayor. Cuando era un 2%, un 3% de ciudadanos que compraban ecológico, pues claro, todo estaba muy limitado. Hasta para limpiar las lentejas teníamos problemas, porque había que limpiarlas en un sitio donde estuviera autorizado y tal. Entonces, claro, que si iban piedras ya la gente también ya no las quería. Cada vez somos más exigentes y ahora ya, pues claro, ahora ya hay también limpias donde te limpian bien las lentejas y tal, que está autorizado. Todo eso, claro, depende también un poco del consumo. Ahora que ha crecido es muy fácil, creo, innovar en todo ese campo, que es muy necesario. Es muy necesario porque necesitamos, para conservar alimentos, que aparezcan formas de hacerlo que sean económicas, que permitan la rentabilidad y todo eso, ¿no? Ahora te paso el micro. ¿O quieres hablar ahora? No. ¿Complementar? Quería complementar. Vale, pues entonces sí que te paso el micrófono. Bueno, dar las gracias por la feria, por Stop Ecocidio. Creo muchísimo en el poder de la palabra y yo no había escuchado nunca ecocidio. El simple hecho de escucharlo ya me hace pensar, Y creo que bueno, una de las cosas más importantes que habéis dicho hoy aquí es el cambio de conciencia. Podemos tener muchas leyes, pero si la sociedad no nos acompaña, vamos mal. Y yo que trabajo en el sector de la juventud, en colegios y demás, veo que hay una filosofía de que a fuerza de decir una mentira se convierte en una verdad. Pero ahora es que a fuerza de que todo el mundo hace lo mismo, se convierte en algo que no ha de ser tan malo cuando todo el mundo lo hace. Cuando todo el mundo compra en Shein, cuando todo el mundo compra en Amazon, cuando todo el mundo come y bebe lo que le parece, pues bueno, que yo sí que creo mucho, como ha dicho la compañera de Triodos Band, en el pequeño gesto y en el día a día, y efectivamente da un poco de yuyu hablar, valorar tu presencia y tu optimismo y tus ganas de trabajar y tu realismo también, porque no es optimismo, es realismo. Y nada, pues eso, que no hay que tener vergüenza, que nadie somos perfectos, que también como conservantes, también uso prendas a lo mejor no elaboradas artesanalmente, pero bueno, si hoy soy capaz de dar un pequeño paso, pues se va a notar y va a cambiar conciencias. Cuando nosotros empezamos éramos unos locos y unos chiflaos. Llegamos incluso algunos de nosotros a pensar si se nos había ido un poco la olla, porque la vuelta a la sociedad nos costó muchísimo, nos llevó tiempo. Yo creo que experimentamos el tema de las sectas, ¿no? Cuando uno sale de una secta y viene a otro mundo, cuesta la adaptación. Pues nosotros nos costó y llegamos a pensar incluso que algunos de nosotros si estábamos un poco para allá. Entonces la innovación creo que va un poco por ahí, por estar un poco fuera de lo normal, porque nosotros cuando lo hicimos fuera de lo normal. No era lo normal. Entonces, siendo un poco fuera de lo normativo, un poco anormales, quizás encontremos la innovación. Muchas gracias.
Yo voy a volver al tema de las ballenas, porque cuando empezó a haber protestas a nivel mundial de gente que salía a la calle con las pancartas de dejemos de matar ballenas, paremos de matar ballenas, etcétera, que fue mundial, entonces, claro, se creó la Comisión Ballenera Internacional, los países balleneros, y entonces empezaron a hablar de cómo conseguirlo. Y ahí entraban los intereses económicos que había alrededor de la caza de ballenas, que eran enormes, porque de las ballenas, de los grandes cetáceos, se aprovechaba absolutamente todo. Pero teníamos aquí a gente tan inesperada como, por ejemplo, la NASA. Resulta que todas las naves espaciales, y estamos hablando de la época de la carrera espacial, todas funcionaban con aceite de ballena, porque el aceite de cachalote es el aceite más puro y el que hacía funcionar las máquinas mejor. Entonces los de la NASA decían, es que no podemos dejar de cazar ballenas porque las necesitamos para hacer los cohetes y los satélites, para todo. Y entonces un conservacionista se plantó y les dijo, entonces cuando no quede ni una sola ballena en el planeta, se va a dejar de mandar satélites al espacio exterior y naves espaciales. Y se dijo, no. Pues entonces, buscar la solución ya. No os esperéis a que no quede ni una sola ballena. En el mundo de la cosmética pasó lo mismo, porque toda la cosmética se sacaba también de las ballenas. ¿Qué es lo que apareció ahí? Pues una oportunidad de negocio diferente. ¿Qué fue? El descubrimiento del karité. Es un producto que viene de África y que se vio que era para la piel buenísimo y entonces se dijo, oye, dejamos de utilizar ballenas, no hace falta matar ballenas porque podemos empezar a utilizar karité. Esto lo pongo como ejemplo en el caso de la esclavitud, que los que llevaban la esclavitud fundamentalmente en el mundo eran los ingleses y en Bristol. Entonces había una empresa súper gorda en Bristol que manejaba el tema era la número 1 en manejar esclavos. Y entonces, claro, ellos decían, no puede ser, porque entonces nos vamos a arruinar, el Producto Interior Bruto del Reino Unido va a caer en picado porque nos basamos en la esclavitud para obtener productos baratos. ¿Qué es lo que hizo esta empresa? Que manejaba esclavos, dejó de manejar esclavos, seres humanos, y dirigió toda su inversión a la China para ver cómo podía traer té de la China a Europa. Quiero decir que cuando tengamos esta ley de ecocidio puede ayudar a la innovación y a la imaginación y a crear nuevas empresas, nuevas actividades que no habríamos pensado antes, porque estábamos dentro de esta mesa, dentro de un marco que esto funciona así, hemos normalizado cosas que no tienen nada de normales ni deberían de ser normales. Y el tener esta ley ayudará a que esas cosas, actividades que ahora son normales, dejen de serlo, ¿no? Y sí empujará a la innovación, porque habrá un salto cualitativo, ¿no? Por necesidad, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema. No tengo reloj, no tengo ni idea de la hora que es. Entonces, la 1:15, ¿hasta cuánto estamos? ¿Hasta 1:30? Bueno, podemos estar aquí toda la mañana, pero es peligroso, ¿no? Entonces, el tema de, reconducir la actividad hacia buenas prácticas también, lo hemos hablado. El tema de las inversiones a largo plazo a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que es claramente cortoplacista. En contraposición con por ejemplo, los pueblos originarios del mundo, ellos siempre hablan para situarnos en el presente tenemos que ir 7 generaciones atrás y mirar a 7 generaciones por delante. Nosotros no miramos en la actividad empresarial y económica que tenemos en estos momentos, no miramos ni siquiera a la que viene detrás de nosotros, o sea, no miramos ni siquiera a nuestros hijos. Entonces, yo pongo este tema encima de la mesa porque me parece súper importante el crear un futuro del cual las generaciones que vienen detrás se sientan orgullosos de lo que hemos hecho nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Y cómo ponemos eso en valor? Las generaciones que vienen detrás, el hacer eso, crear inversiones a largo plazo, acabar con el cortoplacismo, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo respecto a esto? ¿O que se puede abrir? Estaría súper genial que se abra... El ejemplo del
la panadería el ejemplo de la panadería Sierra de Segura, o Horno de Segura. Rincón del Segura. Yo creo que es un ejemplo que lo que a vosotros os parecía que estabais un poco fuera de la sociedad, para otros ha sido un modelo. Entonces, la importancia de poner en marcha esas buenas prácticas, esas realidades que vemos que sí, que funcionan y se mantienen en el tiempo. Yo, pues como activista que llevo toda la vida pues intentando cambiar lo que tengo a mi alrededor, pero nada más que lo que tengo a mi alrededor, no tengo más capacidad. Pero simplemente ese hecho de empezar a cambiar lo que creo que tengo capacidad, ya va a ir generando otro modelo. Entonces, que no nos asuste dar esos pasos hacia esos otros modelos económicos, por muy marcianos que parezcamos ante determinados poderes económicos, pero creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Entonces, creo que esta feria es un ejemplo de que hay otra posibilidad de otro modelo económico. Creo que aquí hay personas y entidades que lo representan y que es posible. Entonces, ojalá y de verdad esa ley llegue pronto para que pasemos de ser los anormales al modelo de referencia. Yo, en cuanto al tema del cortoplacismo, es evidente, es un problema de primer orden. Hay muchas, también quiero hacer un poco a veces defensa de las pequeñas empresas que van al día a día, es decir, que prácticamente su principal objetivo es la sostenibilidad en el sentido de supervivencia, y a veces cuesta, ¿no?, hacer frente, levantar la mirada, ¿no?, cuando tu día a día te ahoga. Pero yo sí que apelo a la administración, que a lo mejor es ella la que debería tener un poco ese modelo más a largo plazo. Y a lo mejor ellos, yo creo que sí que es un poco más criticable, ¿no?, en el sentido de que, bueno, tenemos el sistema que tenemos, votamos cada X tiempo, y a veces parece que es de votación en votación. ¿Y qué pasa más allá? ¿Dónde está, no?, hacia dónde queremos ir? Y deberíamos de poder superar esa barrera, ¿no?, de los 4 años, ¿no? Decir, pues sí, vale, entiendo que tú tienes tu responsabilidad, que no puedes saber lo que va a pasar dentro de un quinto, pero sí deberías de plantear qué quieres para el quinto, el sexto, para dentro de 10 años. Luego, si no lo puedes hacer, de acuerdo, pero no ceñirte únicamente a este mandato. Llego, me quejo del que había antes, ¿no?, y cuando me voy digo, es que no me ha dado tiempo. Ya, pero ¿qué querías hacer? ¿Dónde está esa visión a largo plazo? Y en ese sentido creo que la administración tiene un poco esa responsabilidad. Ha dicho, y los ciudadanos de valorarlo. Yo quería insistir en lo del corto plazo, sobre todo en el ciudadano consumidor. Es decir, que las elecciones son cada 4 años, pero nosotros votamos todos los días cuando vamos a comprar, cuando hacemos el día a día de nuestra vida, estamos votando. Y nosotros existimos como Rincón de Segura gracias a aquellos que han votado día a día por nosotros. Iban a comprar todas las semanas el pan o el arroz o lo que fuera. Entonces es fundamental que nosotros, el poder que tenemos, sobre todo como ciudadanos, es lo que hacemos cada día. Yo insistiría en eso porque es lo fundamental para hacer que evolucionen y que se pase de tener una empresa ecológica a tener 20. Creo que está ahí la... No, simplemente digo, totalmente de acuerdo con ambos puntos de vista. Es decir, los consumidores tenemos mucho que decir, pero es verdad que en la administración, si votamos cada 4 años y no hay medidas más a largo plazo, es muy complicado. Pero yo creo que de ahí parte, o sea, esta estructura, o crear el marco regulatorio, o crear el ecosistema para que se tomen ese tipo de decisiones más a largo plazo. O sea, es que habrá empresas que ni siquiera se pueden plantear un largo plazo si no hay un marco regulatorio que les ayude a ello. O sea que nada más que estoy de acuerdo con ambos. El micrófono ahí y al final del todo también. Nada, quería incidir en el hecho de que las administraciones realmente las componen personas como nosotros. Y poner un ejemplo que nosotros vivimos en primera persona, una persona de la Administración de Medio Ambiente en Toledo hace muchísimos años, cuando nosotros empezamos, él consumía nuestro pan y empezó a pedir en esa administración nuestro pan.
y al final, bueno, de un pan se convirtió en un pedido semanal donde todo el mundo pedía el pan. A nosotros no nos visitaba ningún político, durante muchos años ninguno visitó La Longuera, pero sin embargo luego cuando fuimos una empresa de referencia sí que empezaron a ir allí. Y como dice José Antonio, la fuerza la tenemos también las personas. Por supuesto que nos tienen que ayudar, claro que sí. Y me consta que hay muchísimas empresas que han hecho un intento de innovar y se han muerto en el intento porque han vivido una economía de subsistencia. Nosotros también la hemos vivido y arrancamos así y tuvimos la gran suerte de hacerlo gracias a nuestros clientes que nos respondieron. Si no nos responden los consumidores, nosotros hubiéramos sido una empresa de supervivencia, porque tenemos muchísimos ejemplos de, pues eso, de meses malos, días malos y ganas de cerrar la puerta. No somos una empresa modelo, somos gente normal y corriente que un día empezó a comer pan, empezó a preocuparse por la salud y bueno, pues empezó a hacer otras cosas que no se hacían. Y también, bueno, pues comentar que efectivamente el pequeño gesto tiene muchísimo valor, muchísimo. Que una persona puede cambiar muchísimas cosas. Y lo que siento hoy realmente es no haberme traído otras 10 personas más que hubieran escuchado la charla conmigo. Porque creo que ese pequeño gesto hubiera multiplicado mucho más el efecto. Es que si no, no te Igual digo. sí, ¿eh? Sí. Yo no puedo estar más en desacuerdo de que no seáis un ejemplo modelo, ¿eh? Pues nada, Sí. somos gente Mucho normal, que- ¿eh? mucho que lo queráis. Somos gente normal y corriente. Pero gracias a los clientes. Yo solo quería añadir, cuando hablamos de las personas como consumidoras, pensamos en un acto de consumo diario. Yo ni siquiera soy consumidor diario de los productos de Elche de la Sierra porque el pan me dura una semana, entonces soy votante suyo una vez a la semana. Pero también hay que tener en cuenta que también somos consumidores de política, aunque solo sea, nos limitemos a las elecciones una vez cada 4 años, y eso es un acto que no tenemos que valorar, sino que tenemos que pensar como personas como un acto también de consumo. Y entonces si votamos a empresas o a banca armada, o si votamos a partidos que defienden genocidios, que defienden ecocidios, que defienden desigualdades, estamos contribuyendo en un sentido muy negativo, aunque cada semana votemos a el pan de Elche de la Sierra. Solamente eso. ¿Alguien, ahora que está el micrófono por ahí, ¿alguien más quiere decir algo? ¿No? Pues ahora que está llegando más gente nueva, pero estamos cerrando este acto. A mí, para cerrar, me gustaría mirar el futuro con optimismo. Tenemos un presente muy negro y tenemos que salir de él. Y de él tenemos a la gente joven, por ejemplo, que cuando son conscientes del mundo, de cómo está el mundo, el planeta en el que estamos viviendo, porque aquí se ha hablado de la crisis climática. Lamentablemente no es la única crisis ambiental que tenemos también una pérdida de biodiversidad, hemos puesto en marcha la 6ª gran extinción de especies, que esto es algo de lo que prácticamente no se habla, y también hemos envenenado el aire, la tierra y el agua de todo el planeta, con plásticos y sustancias químicas súper peligrosas que afectan a la salud del planeta y afectan a nuestra salud, porque esto es conmutativo. Nosotros, los seres humanos, nunca vamos a estar sanos si el planeta en el que vivimos está contaminado, y el planeta y viceversa. O sea, es que formamos parte, somos naturaleza. Los seres humanos somos naturaleza y formamos parte del planeta como un eslabón más de la cadena de vida. Entonces, para cambiar esto, cuando a los jóvenes que lo ven, y entonces el resultado es la ecoansiedad. Tenemos una juventud totalmente paralizada porque piensan que es tan grande que no pueden hacer nada y que están metidos en un sistema que es súper agobiante, que les está diciendo todo el día: compra esto, consume lo demás allá, tienes que ser como el resto. Entonces, no, hay que salir de esto, hay que superar esto y pasar de la ecoansiedad a la ecoactividad. Tenemos que ponernos todos a ello.
Y cuando tú te pones en activo a consumir lo que tienes que consumir, a hablar, poner encima de la mesa los temas realmente importantes que afectan a tu vida, que van a afectar a tu futuro, pues ponerlo ahí de forma cotidiana y unirnos todos, porque la unión hace que las cosas cambien y estamos a tiempo de cambiarlas si nos unimos hoy. Si lo dejamos para mañana puede que no, ¿no? Y al final lo que queremos conseguir todos es la prosperidad. No la sostenibilidad, no crear sociedades sostenibles, no. Tenemos que crear sociedades prósperas, en las que todas las formas de vida prosperen. Prospere la vida de los seres humanos y la de los seres no humanos, y prospere el planeta, porque este planeta tiene capacidad para darnos de vida y darnos de comer, y que podamos hacer un montón de actividades en él para poder funcionar. Yo cierro con dos buenas noticias, que son los dos avances que ha habido gordísimos en cuanto a convertir el crimen, a convertir el ecocidio en un crimen internacional. Uno es que en la última directiva, la nueva directiva de delitos ambientales, la directiva es la normativa europea, se ha incluido el ecocidio como un delito cualificado, y los estados de la Unión Europea tienen 2 años para transponer esta directiva de delitos ambientales a los códigos penales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir que en España se legisle el ecocidio como un crimen autónomo, como un delito autónomo, no como un cualificado de si se comete uno de los delitos que vienen en el Código Penal y se causa un grave daño, entonces tiene mayores consecuencias. No, queremos un delito autónomo de ecocidio. ¿Por qué? Porque esto se va a aplicar a los delitos que vienen regulados y a los que no vienen regulados, porque ¿qué es lo que nos importa? El resultado. ¿Qué es lo que queremos evitar? Un grave daño a la naturaleza. Por eso pedimos un delito autónomo, y os pido que os unáis a nosotros en esta petición. Luego, a nivel internacional, pues el 9 de septiembre es un momento histórico, porque 3 países han presentado la propuesta formal de crear el crimen de ecocidio dentro de la Corte Penal Internacional. Es decir, durante una serie de años hemos estado dando vueltas alrededor del edificio de la Corte Penal Internacional, hablándole a todo el mundo: tenemos que crear este nuevo delito, este nuevo crimen, tenemos que crearlo. Ya estamos dentro del edificio. Esto no significa que lo hemos conseguido. Tenemos que seguir trabajando para conseguirlo. Es un proceso interno que nos va a llevar 3 años, 4 años. Vamos a hacer todo lo posible para que sean 3. Pero sabemos que menos no va a ser. Lo mismo, necesitamos unirnos para pedir a nuestros gobiernos que nuestros países sean de los estados que van a pujar por la creación de este nuevo crimen. Entonces, hay mucho trabajo que hacer a todos los niveles de la sociedad. Todos somos importantes, aquí todos hacemos la playa, cada granito de arena es importante para formar la playa. Así que, pues, unámonos, estamos por el buen camino, sigamos en este buen camino, no lo abandonemos y vayamos, como recordaba Galeano, ¿no? Caminemos hacia la utopía, porque es hacia donde debemos de caminar, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí, a todo el público, y seguimos en ello.